tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos una vez más la confirmación de la divinidad de Cristo, proclamada delante de aquellos, muchos de los cuales tenían que quedarse sorprendidos ante afirmaciones como esta: yo y el Padre somos uno. Jesús tenía conciencia clara de su divinidad, también, por supuesto, de su humanidad, y por eso sus enseñanzas no eran las enseñanzas de un hombre que enseñaba como hombre, sino de un hombre que era Dios y enseñaba como Dios. Pero quizá lo más interesante de este Evangelio es la primera frase: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Escuchamos la voz? ¿Seguimos al pastor? Jesús ciertamente nos habla. Nos habla en lo íntimo de nuestra conciencia. Nos habla a través de las circunstancias. Jesús nos habla. Pero para que nosotros podamos entender a Jesús, para que podamos saber lo que nos dice, tenemos que hacer el esfuerzo de escucharle. Es, poniendo un ejemplo, como si tuviéramos un receptor de radio y no lo tuviéramos encendido. El aire está lleno de ondas, de frecuencias. Hay multitud de emisoras emitiendo. Tú tienes el receptor apagado y no eres capaz de sintonizar con ninguna. No las ves, ciertamente, las frecuencias de la radio, no ves esas ondas, pero están. Basta con que enciendas la radio, muevas el dial y vas a captar una, otra, quién sabe cuántas emisoras. Estaban allí esas ondas antes, pero tú tenías el receptor apagado. Tienes que encender tu receptor, es decir, tienes que ponerte a la escucha de Dios, a la escucha de Jesús. Pero es que escuchar no es lo mismo que oír. Oír es la percepción de un sonido. Escuchar es estar atento a ese sonido que captan tus oídos. Puedes oír y no escuchar. Escuchar es oír e interpretar, oír con atención, querer entender lo que te está diciendo aquel que te habla. Esa es la primera cuestión. Somos capaces de escuchar. Es decir, tenemos que encender la radio, es decir, tenemos que ponernos a la escucha de Jesús, tenemos que hacer oración, pero luego tenemos que hacer un silencio interior, porque puedes estar haciendo oración y no escuchar a Jesús. Puede que estar haciendo oración y estar distraído, puede que estar haciendo oración y estar solamente pidiendo, solo pidiendo. Incluso puedes estar haciendo oración y dando gracias, pero no estás escuchando a Jesús. Hay que hacer un silencio interior que no es fácil, pero uno se ejercita y aprende. Hay que escuchar a Jesús. San Francisco lo hacía y estuvo más de un año yendo a la ermita de San Damián a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? Escucha a Jesús, escucha su divina voluntad. Intenta hacer silencio dentro de ti, callar las otras voces, es decir, intenta mover tu dial para que solo sintonices y sintonices bien
aquella frecuencia que te interesa, aquella emisora de radio que de verdad quieres escuchar. Intenta callar esas otras voces que hacen interferencia con la palabra de Dios, las voces del interés, las voces del miedo, las voces del rencor, las voces del egoísmo. Están todas en tu cabeza y ahí quizá bajito, casi imperceptible, está la voz de Jesús también, que te está diciendo, sé generoso, perdona, pasa la página y deja atrás el pasado, vuelve a empezar, ama a esa persona, aunque no se lo merezca. Esa es la voz de Jesús. Y si no estás atento, esa voz queda tapada por otras. No hace falta, no basta solamente con oír. Para saber lo que el pastor quiere que hagamos, además de escuchar su voz, hay que mirar sus gestos. Es decir, hay que tener oídos y escuchar, pero también ojos para ver. Mira a tu alrededor. Fíjate en la gente que vive contigo. Porque quizá estás con ellos años, posiblemente, y no los conoces. O los conociste una vez y piensas que ya no han cambiado, no pueden cambiar, son siempre iguales. Y sí que han cambiado. O a lo mejor es un cambio coyuntural, pero está más triste de lo normal, más preocupado de lo normal, está más ojeroso, duerme peor. ¿Qué está pasando? Jesús te está hablando a través de esas personas y te está diciendo, presta atención, interésate, pregúntale, ¿qué te pasa? Te veo más nervioso, te veo más raro, te veo más preocupado. ¿Qué te está sucediendo? Porque es Jesús el que te está hablando a través de esa persona y te está pidiendo ayuda, o quizá ofreciéndote ayuda. Tienes que tener oídos y escuchar, y ojos y ver, porque puedes tener oídos y ojos y ni escuchar ni ver. Jesús es el buen pastor. ¿Somos buenas ovejas del buen pastor? Debemos preguntarnos eso. Qué buen pastor, qué maravilloso pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Y nosotros, ¿qué tipo de ovejas somos? ¿Somos las buenas ovejas del buen pastor? ¿Escuchamos su voz? ¿Dedicamos tiempo a la oración? ¿Tenemos ojos para ver? ¿Dedicamos nuestro corazón y nuestro tiempo y todo lo que tenemos a la caridad, al amor? Ojos y oídos. Ojos que ven las necesidades de los demás en los cuales está Jesús. Oídos que en la oración escuchan lo que el Señor nos está pidiendo. Que así sea.